Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenido, bienvenida. Eh, Quiero iniciar con una pregunta, la sesión. Recalco, me gustaría que fuera más una platiquita entre nosotros. Sé que pues venimos cansados de nuestro turno laboral y pues lo menos que queremos es todavía pues atiborrarnos de más información. Entonces esto va a ser una plática informal entre tú y yo. Y para iniciar con la sesión, me gustaría preguntarte lo siguiente, y creo que por ahí ya lo viste en el video de introducción. ¿Qué harías con 1.5 horas al día? Y hablo específicamente dentro de tu horario laboral, porque fuera del horario laboral, pues creo que todos vamos a coincidir en que es con la familia, que es ir al gimnasio, salir a pasear con mis mascotas, etcétera. Entonces me refiero específicamente a mi horario laboral. ¿Qué harías si tuvieras hora y media disponible? No sé, tal vez sacar pendientes operativos, el papeleo, que luego por ahí tenemos torres de papeles y no nos damos el tiempo para acomodar, para archivar. No salir tarde de la oficina, porque luego pasan ocasiones eso. Me voy una hora, hora y media, no pasa nada, pero luego se nos hace costumbre y pareciera que es parte de nuestro horario laboral, ¿no? ¿A qué voy con esto? Imagínate que tuvieras esa hora y media, porque un usuario promedio de Excel, y usuario promedio no me refiero a alguien avanzado, me refiero a alguien que ya tiene cierta base en Excel, que estoy seguro que la gran mayoría de nosotros, nuestro día a día es el Excel. Independientemente del tiempo que pasemos en el Excel, ya sea todo el día, ya sea que maneje dos, tres reportes, estoy seguro que el Excel es tu día a día. Entonces, manejémonos dentro de ese rango. Un usuario promedio en Excel puede ahorrar esa hora y media aplicando atajos de teclado. Y con atajos de teclado no es necesario conocer todos los atajos de teclado. Con que tú tengas una buena base en los atajos de teclado te va a ayudar a ahorrar esa hora y media, que aproximadamente es un 20%. Entonces, del tiempo que yo dedico a mis procesos aplicando Excel, si yo comienzo a aplicar atajos de teclado y comienzo a generar keytips, voy a ahorrar ese 20% de mi tiempo. Que de nuevo, regresando a este resultado de 8 horas laborables, pues prácticamente es hora y media que yo podría ahorrar. Si eso lo manejas a la semana, pues es en promedio un aproximado de 8 horas. Es decir, tienes un turno o tendrías un turno disponible. Imagínate qué harías con ese turno disponible. Entonces, está de pensarse y de reflexionar. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Yo soy Guillermo Ríos, soy parte de Capdel 8020 y el día de hoy te voy a platicar un poco sobre atajos de teclado básicos que tienen que ver con traslado y selección, y te voy a platicar un poco sobre herramientas que se llaman K-Tips. Esas herramientas en particular que se llaman K-Tips es una herramienta que, de acuerdo a mi experiencia, la gran mayoría de personas que incluso son usuarios avanzados en Excel no lo conocen. Y a mí me pasó. Yo antes de dar curso, yo no conocía las K-Tips. Yo las conocí en realidad cuando comencé a dar curso. Y incluso nosotros en el curso básico es donde damos el tema de K-Tips. Aún así a mí me pasó que usuarios avanzados no conocen esta herramienta y créeme que es muy poderosa. Tan así que estoy seguro que el día de mañana, después de que tú termines esta sesión, vas a llegar presumiendo que solo estás aplicando comandos con teclado. Bien, pero bueno, ya sin mayor preámbulo, vamos a compartir pantalla. Por ahí en la invitación te compartí un enlace para que descargaras la plantilla. No es necesario que trabajes sobre esa plantilla, incluso tú puedes abrir un archivo de los que tú utilizas en tu trabajo y sobre ese archivo puedes trabajar, ¿vale? Dame unos segundos entonces para compartirte pantalla. Por cuestiones de ritmo de sesión, el micrófono va a estar desactivado, pero el chat está 100% abierto. Entonces siéntete con la confianza de estar ahí haciendo tus comentarios en el chat mientras vamos viendo todo este proceso. Entonces, te voy a compartir mi pantalla, la cual ya tienes que estar viendo ahí, ¿vale? Entonces vamos a trabajar sobre esta plantilla, vamos a comenzar a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a iniciar con el traslado de celda por celda. Tú en tu teclado tienes, por lo general, a la parte derecha tienes las flechitas, las bien llamadas flechitas,
que es una flecha que te traslada a la derecha, una flecha que te traslada a la izquierda, otra que te traslada hacia arriba y hacia abajo. Bien, vamos a iniciar con eso porque prácticamente eso es la base con todos los atajos que vamos a ver en esta sesión. Entonces, esto que estoy haciendo actualmente, me estoy trasladando, pero si te fijas, me estoy trasladando sin el mouse. Si yo lo hiciera con el mouse, esto que estoy haciendo actualmente, que tú estás viendo, yo lo estoy haciendo con el mouse. Me traslado con el mouse, doy clic y eso se convierte en mi celda activa. Bien. Diferente si yo comienzo a hacer esto. Esto que estoy haciendo actualmente lo estoy haciendo con mis teclas de dirección, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que vamos a aplicar. Tecla de dirección, todavía sin meternos a tanto atajo de teclado, pero sí lo que necesito es de que te comiences a familiarizar con este traslado. Tecla de dirección hacia la derecha, tecla de dirección hacia la izquierda, tecla hacia arriba, tecla hacia abajo. Bien, entonces esa es la base. ¿Cuál es el siguiente paso? Esto que estoy haciendo yo me traslada de celda por celda, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si yo quiero trasladarme hasta el final de mi base de datos? Por ejemplo, me voy a posicionar en zona. Si te fijas en mi título, aparece zona, que ahorita por el momento tenemos una base que no tiene formato, pero es adrede, como se dice. Bien, no es de, ay, qué informal, es una base sin formato, estamos trabajando sin una base, con una base sin formato, es parte del ejercicio, ¿vale? Entonces, me voy a posicionar en el primer registro de zona, que es Europa. Fíjate lo que va a pasar con mi hoja, aún sin mencionar el atajo que voy a aplicar. Ve cómo de estar en la fila 1, pasé a estar a la fila 1001. Es decir, de estar en Europa, en mi fila número 2 o mi registro número de la base, si te fijas, ahora estoy en el último registro, es decir, en el registro 1001, que es donde termina mi base de datos, ¿vale? ¿Qué fue lo que hice? Me posicioné y dejé apretado la tecla de control. La gran mayoría de atajos de teclado, la tecla de control te va a activar esos atajos de teclado. Va a haber algunos que es con el alt, otros que es nada más con el shift, pero la gran mayoría de atajos de teclado tú los activas con el control, con el shift o con el alt. O incluso vamos a ver algunos que es oprimiendo dos teclas y después alguna otra. Bien, pero quédate con eso del proceso. Siempre es dejando apretado la tecla, porque cuando pasemos al tema de Ktiff va a ser un poquito diferente. Entonces me regreso al primer ejercicio. Control, dejo apretado control y flechita hacia abajo. Bien, solo una vez. ¿Qué pasa si yo estando aquí en África de nuevo doy control hacia abajo? Como yo no tengo nada de información, lo que pasa es de que me va a mandar hasta la última fila que maneja Excel. Si queremos andar de curiosos, pues la última fila de Excel es la 1.048.000, que en realidad nunca vamos a llegar a eso. Por lo general, cuando tienes 10.000, 20.000 registros, ya el Excel te empieza a tronar. Entonces va a ser rarísimo que llegues hasta ese punto. Bien, pero bueno, como dato adicional. ¿Cómo le hago entonces para irme hasta arriba? Si me fui hasta la última fila de mi hoja de cálculo, control hacia arriba. Dejo apretado control y tecla o flechita hacia arriba. Y ve cómo me regreso a África, o si doy control hacia arriba de nuevo, pues regreso al inicio de mi base de datos. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace este atajo de teclado en particular? Te va a trasladar al final de tu rango. Y con un rango me refiero al final de donde tienes información en tu base de datos. Por eso aquí te mandó hasta la 1001, porque tú tienes información hasta el 1001. Ya si tú estás trabajando en otra base de datos, en tu base de datos propia, te vas a dar cuenta que si tu base llega hasta la fila 100, pues hasta ahí te va a trasladar. Eso sí, siempre y cuando no tengas espacios en blanco, que ya ahorita veremos un ejercicio de qué pasa si tengo muchos espacios en blanco. Bien, pero mientras no tengas espacios en blanco, te vas a dar cuenta que te puedes trasladar. Entonces, esto que estoy haciendo, control hacia arriba, control hacia abajo, control hacia arriba, control hacia abajo, me estoy trasladando a lo largo de mi base de datos de manera vertical. ¿Cómo crees que nos podemos trasladar de manera horizontal? Pues con control y flechita hacia la derecha, ahora lo que hace me traslada a mi última columna con información. Si doy control hacia la izquierda, entonces me traslada a mi primer columna con información. Entonces, esa es la primera serie que vamos a ver de atajos de teclado. Control, teclas de dirección.
control hacia abajo, control hacia arriba, control hacia la izquierda, control hacia la derecha. Entonces vete familiarizando con esos atajos. ¿Cuáles fueron los primeros? Y te los voy a ir posicionando por arriba de la base para que lo consideres. Entonces, el primero que vimos fue solo teclas de dirección. Esa fue la primera serie que vimos respecto a los ejercicios. Segunda serie que vimos de atajos de teclado es control más teclas de dirección. Bien. ¿Qué es lo que hace cada uno? Teclas de dirección me traslada celda por celda prácticamente. ¿Qué es lo que te hace control más teclas de dirección? Te traslada hasta el final de un rango. Bien. Entonces, estas dos primeras series nos ayudan con traslado, control hacia arriba, control hacia abajo, control derecha, control izquierda. Bien. Ahora, vamos con ese ejemplo que te acabo de platicar. ¿Qué pasa si tengo espacios en blanco? Por ejemplo, en esta base, si yo me posiciono en columna, en la columna de prioridad, que es la columna F, si yo doy control hacia abajo, te vas a dar cuenta que queda en el registro de crítica, es decir, en mi fila 7. Como te pudiste dar cuenta, no me manda hasta el final de mi base de datos. Bien. Si yo de nuevo doy control hacia abajo, me manda ahora al registro de media, que está en la fila 9. Es decir, de la fila 7 me mandó a la fila 9. ¿Esto por qué? Porque a fin de cuentas, este atajo de teclado que estamos viendo, el de control más teclas de dirección, lo que hace, te traslada hasta el final o inicio de un rango. Entonces, el hecho de que tú tengas espacios en blanco, lo que está pasando es de que, pues sí, te está trasladando hasta el final del rango. Pero para este caso, pues tu final de rango es en la fila 7, tu inicio de rango es la fila 9, tu fin de rango es la fila 11 y así sucesivamente. Bien. Entonces, cuando tú tienes un registro con muchos espacios en blanco, yo no te recomiendo ese atajo de teclado porque te lo vas a llevar así. Control hacia abajo, control hacia abajo, control hacia abajo, control hacia abajo y pues termina siendo un atajo de teclado, pero ya no le doy tanto valor. Bien. ¿Qué es lo que entonces podemos aplicar? Vas a encontrar en tu teclado, voy a insertar aquí otro registro, una tecla que se llama ABPAG. Por lo general, esta tecla está al lado derecho y va a depender mucho desde dónde estás trabajando. Si estás trabajando en una laptop, lo más seguro es de que esa tecla no la tengas en una función primaria. Es decir, si tú das ABPAG, tal vez no haga la función de ser un teclado o un atajo. Ahorita especificamos un poquito sobre eso. ABPAG lo que hace, te va a trasladar un rango de filas, y al hablar de filas, pues quiere decir que es hacia abajo. Bien. Entonces, si tú estás trabajando desde una máquina de escritorio o tienes un teclado independiente al de la lab, lo más seguro es de que si tengas esas teclas de primera función. Es decir, vas a tener una tecla específica que dice ABPAG y vas a tener una tecla específica que se llama REPAG. ¿Qué es lo que hace REPAG? Te lo voy a apuntar aquí. REPAG lo que hace, te traslada un rango de filas, pero hacia arriba. Es decir, prácticamente lo que se llama esa tecla es avanzar página y retroceder página. Entonces te traslada hacia arriba. ¿A qué voy con esto? Si tú tienes la tecla de manera directa, ¿qué es lo que va a pasar? Posiciónate en prioridad, que es donde estamos viendo ahorita el ejercicio que tiene espacios en blanco, y vas a dar la tecla ABPAG, solo la tecla ABPAG, y ve lo que está pasando. Me está trasladando un rango de filas hacia abajo. En mi caso, yo actualmente estoy en la fila 80. Si doy ABPAG, me traslada a la fila 104. Es decir, cada que yo doy ABPAG, me está trasladando alrededor de 20 filas aproximadamente, 24 filas. Bien. ¿De qué depende el rango de las filas? Del tamaño de tu pantalla. Si tu pantalla es muy grande, te va a trasladar más filas. Si tu pantalla es muy pequeña, pues te va a trasladar menos filas. Bien. Entonces, esto que estoy haciendo yo actualmente es suponiendo que tú tienes las teclas de manera directa. Es decir, tú tienes una tecla que nada más dice REPAG y tienes una tecla que dice ABPAG. No tienes otra que haga como una doble función.
Lo que pasa, por ejemplo, con las que tenemos en la parte de arriba del teclado. Si te fijas, el número 4 trae número 4, signo de peso. Número 5, luego el signo de porcentaje. Esas teclas sí tienen una doble función, es decir, tú puedes o una de dos, aplicar el 5 o aplicar porcentaje, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos si tú sí lo tienes de esta manera? Es decir, si tú el AVPAG o el REPAG sí lo tienes en doble función, que está con alguna otra herramienta que tienes que aplicar en la tecla. Para eso, a tu lado izquierdo, por lo general se encuentra al lado izquierdo y por lo general se encuentra al lado de control. Vas a encontrar una tecla que se llama FN. Esa tecla de FN lo que hace es de que te activa la doble función de tu teclado. Es decir, si tú el AVPAG y el REPAG no lo tienes en primera función, lo que vas a hacer es más o menos hacer la función del control. Es decir, dejas apretado FN y después te vas a esa tecla que tienes AVPAG como doble función y listo. Entonces, en mi caso, yo estoy trabajando desde una laptop y justo estoy haciendo esto en este momento. Es decir, dejo apretado FN y después la tecla de AVPAG. Y prácticamente es lo mismo que vimos en el ejercicio anterior. Si doy FN, REPAG, me regresa un cierto rango hacia arriba. ¿Bien? Ahora, si tu teclado tiene alguna versión no muy reciente, las teclas las vas a encontrar como Page Up y Page Down. Entonces hay algunos teclados, sobre todo que son para escritorio, que son versiones un poquito, pues, oldies. Y en esas la tecla va a aparecer como Page Up y Page Down. Pero yo creo que más del 80% ya lo tenemos como AVPAG y REPAG. ¿Bien? Entonces intenta esa tercera serie de atajos de teclado y te vas a dar cuenta que tanto el AVPAG como el REPAG te trasladan independientemente de que tengas filas en blanco o no. Bien, ¿cuál es la ventaja también con este de AVPAG y REPAG? Que si yo dejo apretado el AVPAG, por ejemplo, para esta base, que son 1000 registros, pues tampoco voy a estar con AVPAG, AVPAG, AVPAG y AVPAG hasta que me llegue al 1000. Si yo dejo apretado el AVPAG, ve cómo me traslada de manera inmediata. Por ejemplo, ahorita ya me está trasladando de 100 en 100, de 200 en 200, entonces es muchísimo más rápido siempre y cuando lo dejo apretado. Si de nuevo le doy REPAG, ve cómo me traslada ahora hacia arriba y ve cómo de manera inmediata llego hasta la fila 1. Entonces, si me dejas apretado, va a ser el traslado muchísimo más rápido. Bien. Y de nuevo, con el valor agregado que tiene este atajo, que es que te traslade independientemente de que tengas filas en blanco o no. Bien. ¿Qué más tenemos en cuanto a atajos que tengan que ver con traslado? Tenemos control más inicio y tenemos control más fin. ¿Qué es lo que hace cada uno? Control inicio te manda a tu primer celda de tu base de datos. Control fin te manda a la última celda de tu base de datos. Bien. Entonces me posiciono cualquier parte de mi base de datos. Voy a dar control inicio y me manda al principio de mi hoja. Bien. Ahora, si doy control fin, me manda al último dato de mi base de datos. Tal vez el de fin y el de inicio lo tengas en doble función. Entonces nada más asegúrate de que si no lo tienes en primera instancia con una tecla nada más sola, va a ser necesario que dejes apretado FN, el control, aquí en este caso ya van a ser dos teclas las que vas a tener que dejar apretadas, control y FN, que por lo general es con la zurda. Entonces con la zurda dejas apretado control FN y ya con la derecha tú aplicas inicio o aplicas fin. Que las teclas de inicio, fin, la de AVPAG y la de REPAG por lo general pues están en la parte derecha del teclado. Bien. Entonces, esto que acabamos de ver es para traslado tal cual. ¿Cuándo es cuando estos atajos generan mayor valor? Cuando además de trasladar, me seleccionan. Y prácticamente lo que hacemos es, antes de aplicar todos estos atajos que acabamos de ver, que son de traslado, te lo voy a apuntar acá. Entonces, todo esto es solo traslado. Bien. Cuando agrega valor, cuando tú a estos atajos les agregas el shift. Voy a copiar y voy a pegar. Lo voy a poner de este lado.
Y aquí en este caso, este atajo en particular se llama traslado y selección. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Aquí con traslado y selección vamos a agregar el Shift. Es decir, tecla de dirección, y antes de la tecla de dirección yo voy a dejar apretado el Shift. ¿Qué tecla es el Shift? El Shift es el que se encuentra arriba de Control. En algunos teclados, en la gran mayoría, está una flechita apuntando hacia arriba. En algunos teclados lo vas a encontrar como Mayús. Aquí mucho ojo, no es bloquear Mayús, que es por lo general la tercera tecla que está de abajo hacia arriba, sino es Mayús. Es Control, es Shift. Como te comento, en algunos teclados aparece con una flecha apuntando hacia arriba, o aparece con la palabra de Mayús, y después tenemos bloquear Mayús. Entonces, para que no vayamos a confundir el Mayús con el bloquear Mayús, ¿vale? Entonces, Shift tecla de dirección. ¿Qué es lo que hacemos? Supongamos que yo quiero ampliar mi selección de celda por celda. Entonces, dejo apretado el Shift. Aquí en este caso, yo lo que estoy haciendo, ya estoy dejando apretado el Shift. Y mi flechita hacia abajo. Ve lo que está pasando. No nada más me está trasladando, sino que también me está seleccionando. Si yo dejo apretado Shift, yo puedo continuar ampliando mi selección con mis flechitas. Flecha hacia la derecha, flecha hacia la izquierda, flecha hacia abajo, flecha hacia arriba. Entonces, mientras yo tenga el Shift apretado, yo puedo ampliar mi selección. Y en este caso lo que estamos haciendo es Shift y la pura tecla de dirección. ¿Bien? Siguiente. Supongamos que yo lo que quiero pues es seleccionar todo mi rango, no que vaya de celda por celda. Pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Después del Control vamos a agregar el Shift. Bien. Entonces este es otro ejemplo del cual tengo que dejar apretadas dos teclas. Es decir, supongamos que yo quiero seleccionar mi producto, pero quiero seleccionar todo mi rango. Control Shift. Ahorita lo que yo tengo es apretado Control Shift. No pasa nada si los aprieta los dos al mismo tiempo. O primero Control y después Shift. Entonces, esto, si te fijas en mi hoja de cálculo, no está pasando absolutamente nada. Y ya tengo apretado Control Shift. Bien. Que es donde sí ya comienza a pasar algo cuando yo la flechita la mando hacia abajo. Flechita hacia abajo y ve cómo, además de traslado, selecciono información. Y este en particular es muy importante porque este atajo lo que va a hacer es de que cualquier herramienta que tú quieras aplicar en la cinta de opciones, pues va a afectar todo tu rango. Supongamos que tú quieres poner por X o Y razón esta información en amarillo. Imagínate que esto lo tengas que hacer de uno por uno. No te va a dar el día. ¿Bien? ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Selecciono, es decir, Control Shift hacia abajo. Y estando así con esa selección, aquí es importante, esa selección yo lo que tengo que hacer de manera inmediata es irme a mi cinta de opciones y aplicar la herramienta que yo quiero hacer. Porque si estando con esta selección yo doy tecla de dirección o doy clic a otra celda, pues pierdo mi selección. Bien. Entonces, Control Shift hacia abajo, aplico relleno amarillo y listo. Ve cómo ya apliqué prácticamente mi herramienta a todo el rango que yo seleccioné. Entonces, esa es la gran ventaja con este atajo. Y este atajo no quiere decir que los demás no sean importantes, pero este atajo es la base para que llegues a ese 20%. Es la base para que tú llegues a ahorrar ese 20% en tus actividades, porque prácticamente todo el día estamos trabajando en bases de datos. Entonces, Shift hacia abajo, puedes dar Shift hacia la derecha, Control Shift hacia la derecha, Control Shift hacia la izquierda, Control Shift hacia abajo, Control Shift hacia arriba. Y si te fijas lo que hace, no nada más te traslada a final de los rangos, sino que también te selecciona, traslado y selección. Bien. Por último, tenemos el de ABPAG y REPAG. Supongamos que tú lo que necesitas no nada más es el trasladarte cierto rango de filas hacia abajo o hacia arriba, sino que también te seleccione. Entonces, prácticamente muy similar a los atajos anteriores, tú me agregas el Shift antes de ABPAG o REPAG y además de trasladarte a cierto rango de filas, las vas a seleccionar. Me posiciono, por ejemplo, en la zona, voy a dar Shift ABPAG.
y ve cómo me estoy trasladando independientemente de que haya espacios en blanco o no. Yo ya estoy trasladando y seleccionando 24 filas cada que doy Shift AVPAG. Bien. Regresando a lo que comentamos anteriormente, si tú tienes el AVPAG o el REPAG como doble función, entonces forzosamente debes de tener apretado el Shift y la FN. Shift FN, no teclas de dirección, sino AVPAG, REPAG y listo. Y teniendo seleccionado, pues tú ya puedes aplicar cualquier herramienta que tengas acá. Por ejemplo, por las negritas. Bien. Entonces, como puedes ver, es prácticamente lo mismo, solo que el primer grupo que vimos tiene que ver nada más con traslado. Yo me traslado entre bases, me traslado celda por celda y complementamos con la selección. Y aquí con complementar selección prácticamente es el Shift. La tecla Shift es la que siempre te va a ampliar selección. Diferentes tipos de selección, porque te puede ampliar por celda, te puede ampliar por rango o te puede ampliar por cierto rango de filas, pero el Shift es la clave cuando tú quieras ampliar selección. Y esa tecla en particular es la que te comento que es la que va a empezar a que tú comiences a ahorrar ese tiempo. Bien. Te tengo otro atajo muy importante, que ese ya no tiene nada que ver con este grupo que hemos platicado, pero sí con selección. Y este atajo en particular aplica para ciertas versiones de Excel. Entonces ahorita tú me compruebas si aplica para tu versión. Control E. ¿Qué es lo que hace Control E? Te selecciona toda tu base de datos. Bien. Para esto es importante que tú te posiciones dentro de tu base de datos. Si tú estás fuera de tu base de datos y das Control E, lo que hace es de que te va a seleccionar toda la hoja de cálculo. Y ten mucho cuidado con eso, porque si sobre eso quieres aplicar algún comando de arriba, pues te va a tronar el Excel, porque prácticamente lo estás aplicando con toda tu hoja de cálculo. Entonces, primer paso que tienes que hacer, posicionarte dentro de tu base de datos y darle Control E. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vas a seleccionar toda tu base de datos. Suponiendo que quieres aplicar un borde. Entonces, seleccionas tu base de datos, te vas a la ficha de inicio y aquí puedes aplicar todos los bordes. Y listo, aplica para toda la base de datos. Bien. Te dejo entonces esos atajos y te recomiendo que los comiences a aplicar de ya, porque créeme, te van a funcionar. Todo el día estamos en bases, entonces te van a funcionar muchísimo esos atajos. Vamos entonces a la herramienta de KTips. Esa herramienta de KTips, para quien no las conoce, créanme que les va a ayudar muchísimo. No sé si les ha pasado algún día que ven esos cuadritos que ahora se muestran en la cinta de opciones. No sé si los alcanzan a percibir. Esos de ahí. Voy a ampliar un poquito la pantalla. Estos de aquí desaparecen. Si me voy hacia arriba, vuelven a aparecer. ¿Qué es lo que hacen esos comanditos que luego nos da miedo porque pareciera que le moví algo a la configuración del Excel y mejor voy a cerrar el Excel o lo voy a guardar? Las KTips lo que hacen es de que prácticamente con un comando de teclados que tú vas a ir apretando, te aplican cualquier comando de la cinta de opciones. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer este ejercicio. Necesito que selecciones, por ejemplo, el ID de cliente, suponiendo que estás trabajando en esta misma base. Si no estás trabajando en la misma base, asegúrate de seleccionar un rango que la información esté cargada hacia la derecha o hacia la izquierda, que no esté centrada. Entonces, si estás trabajando en la misma base que yo, seleccióname el ID. Te vas a dar cuenta que la información está cargada hacia la derecha. Si estás trabajando en otra base de datos, nada más asegúrate que aquella selección que tú vas a hacer está cargado a la derecha o está cargado a la izquierda. Bien. Las KTips son diferentes a los atajos de teclado. ¿Y a qué me refiero con esto? Los atajos que vimos hace un momento es dejando apretada la tecla. Dejo apretado Control más algo. O Control Shift, dejo apretado Control Shift más algo. Pero siempre dejo apretada la tecla. ¿Bien? Las KTips son diferentes. Las KTips es como si estuvieras capturando. Es decir, aprieto una tecla, la suelto. Aprieto otra tecla, la suelto. Entonces es como si estuvieras capturando. ¿Bien? Entonces esa es la gran diferencia entre el atajo de teclado y el KTip. ¿A qué voy con esto? Si tú ya me seleccionaste el ID de cliente, necesito
que lo más rápido que puedas, lo voy a poner aquí y lo voy a poner un poquito más grande para que lo alcances a percibir. Necesito que lo más rápido que puedas hagas lo siguiente. ¿A qué me refiero? Como si fueras a capturar, es decir, selecciono mi información y lo más rápido que puedas, haz la simulación como si fueras a capturar la tecla Alt, es decir, Alt, la sueltas. Tecla O, la sueltas. Tecla E, la sueltas. Y tecla E de nuevo, la sueltas. Es decir, Alt, O, E, E. Pero ve cómo lo estoy haciendo. Es como si estuviera capturando. No es atajo de teclado. Atajo de teclado es dejar apretado. Aquí no, es Alt, O, E, E. ¿Bien? Si tienes Excel en español y tienes versiones recientes de Excel, lo más seguro es de que al aplicar esto, me acabas de centrar información. No sé si lo alcanzaste a percibir, pero me centraste información. Bien, lo voy a hacer yo para estar en el mismo canal. Al O, E, E. Selecciono ID de cliente. Al O, E, E. Listo. Acabo de centrar información. Me regreso para hacerlo de nuevo. Selecciono al O, E, E. Bien. ¿Qué fue lo que hicimos? Porque ahorita sí fue todo muy rápido y sabe que habrá hecho memo, pero a mí me salió. ¿Qué fue lo que pasó? Que aplicamos la Keystip para centrar información. Lo voy a hacer más lento para que identifiques de dónde viene todo esto. Selecciono información, tecla Alt. ¿Qué pasó? La tecla Alt activa mis Keytips. Bien. Entonces, como puedes ver, ahora ya tengo unos cuadritos y para ingresar a la ficha de inicio me dice que oprima la tecla O. Si te fijas, cada ficha te da una letra en particular. Es decir, si tú quieres ingresar a la ficha de archivo, es la A, la de inicio es O, la de insertar es B2 y así sucesivamente. Bien, entonces, con el Alt yo activé las Keytips. Si doy tecla O, ve cómo me activa prácticamente todos los comandos de la ficha de inicio. Entonces, por ejemplo, para negritas, número 1, para cursiva, número 2, para subrayar, número 3, para bordes es 2 veces la B, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya identificaste la de centrar? Si te fijas, la de centrar es 2 veces E. Entonces, 2 veces E y listo. Eso fue lo que hicimos. ¿Bien? Sé que al principio va a ser mucho más tardado, porque tú me vas a decir, Memo, no manches, con el mouse me vengo aquí de manera inmediata y le doy clic y listo. Sí, pero no hay manera de que me lo hagas más rápido con el mouse. Ahorita sí es más rápido, pero no hay manera de que lo hagas más rápido porque dependes mucho de la óptica del mouse o de la ruedita del mouse o como lo quieras llamar, ¿bien? Pero estoy seguro, y aprovechando que ya andamos con atajos de teclado, hay un atajo de teclado que se llama Control Z. Ojo, este sí es atajo de teclado, ¿va? Control Z lo que hace, te regresa al proceso anterior, ¿bien? Ojalá eso existiera en la vida, pero bueno, pues no existe, ¿verdad? Pero en Excel sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dar Control Z para regresar mi información que se cargue a la derecha, ¿bien? ¿Por qué te digo esto? Porque necesito que vuelvas a aplicar la Keystip y estoy segurísimo que lo vas a hacer más rápido que la primera vez. Selecciona de nuevo al O, E, E. Y estoy segurísimo, te lo firmo, que lo hiciste más rápido que la primera vez. Y si de nuevo le das Control Z para regresar a como estábamos y lo vuelves a aplicar, estoy segurísimo que lo vas a volver a hacer más rápido. Que incluso ya ni vas a pelar lo que te muestre la parte de arriba. Porque las primeras veces, pues sí, creo que es lógico el que tú identifiques cuál es la secuencia del comando que tú quieres aplicar. Para este caso vimos el ejemplo del centrado, entonces al O, E, E. ¿Bien? Pero conforme tú estés practicando la Keystip, no vas a pelar lo que aparece arriba y ya vas a saber por qué aparecen esos cuadritos y no te vas a asustar. ¿Bien? ¿A qué voy con esto? Esta Keystip que hicimos fue para centrar. Hay 3 procesos diferentes para aplicar Keytips. La primera es esa, una Keystip directa, es decir, supongamos que estamos ahora en el tipo de venta, que es offline y online. Selecciono la información con Control Shift hacia abajo, aquí es donde comenzamos ya a combinar los atajos con las Keytips. Control Shift hacia abajo y supongamos que yo lo que quiero es ponerlo en negritas. Entonces Alt, recuerda, es como si estuvieras capturando. Alt O y para negritas me dice que es el número 1. Aquí mucho ojo, el número 1 es el que tienes en la parte de arriba, no el que tienes en tu teclado numérico de la derecha. ¿Bien?
Entonces das 1, listo, ya están negritas. Bien. Otro ejercicio de K-tip de manera directa. Tenemos por aquí la venta total. Entonces en venta total yo lo que quiero es poner un formato de contabilidad. Selecciono todos mis registros, le doy Alt, le doy O. ¿Por qué Alt O casi es de cajón? Porque si te fijas, todos los comandos que tienen que ver con formato de celdas están en la ficha de inicio. Prácticamente desde el grupo de fuente, que es donde tú cambias la letra cambias la letra, cambias el tamaño de la letra, centras, colorcito, borde, etcétera, etcétera, pues está en ese grupo de inicio. Bien. Si te fijas, para poner formato de contabilidad te dice que es AN. Si tú das AN, lo que hace es de que te va a abrir el tipo de moneda que tú necesitas. Puede ser español México, español España o en inglés. Entonces en este caso yo prácticamente me posiciono en esa primera opción, que es la de español México, y doy Enter. Bien. Aquí en este caso me aparece gatitos porque tiene que ver con que mi contenido ya es más grande que mi columna. Voy a autoajustar y lo voy a hacer con el mouse para hacerlo muy visual, porque incluso hay una K-tip para autoajustar ancho de columna. Bien. Entonces aquí ya tenemos la información en contabilidad. Entonces te fijas, prácticamente tú puedes aplicar cualquier K-tip porque todo está en la parte de arriba. Puedes cambiar formatos, puedes centrar, puedes poner negritas. Y como te comentaba, hay K-tips que son directas, que es lo que estamos viendo ahorita. ¿Cuál es otro proceso que puedes aplicar con K-tips? Supongamos que tú quieres ponerle colorcito a tus títulos. Bien. Entonces seleccionamos los títulos, le damos al O, porque sabemos que no es donde está todo lo que tiene que ver con formato. Si te fijas, para rellenar celda es H1. Si yo doy H1, aquí en este caso no se aplica de manera directa, porque yo tengo que seleccionar mi color. Si tú quieres continuar con teclado, es decir, sin mouse, porque yo lo que podría hacer es con el mouse, trasladarme y seleccionar mi color, pero la idea es seguir haciéndolo sin mouse. Entonces ya que doy H1, con tecla de dirección me posiciono en el color que yo quiero para mis títulos y doy Enter. Bien. Entonces este es otro tipo de K-tip, es decir, no es una K-tip directa en la que tú hagas la secuencia y la herramienta se aplique de manera directa, sino que se aplica la herramienta, pero yo tengo que con tecla de dirección seleccionar específicamente lo que yo necesito, que en este caso es el color. Bien. ¿Cuál es el otro proceso de K-tip en el cual aplica un proceso adicional para cambiar formato de las celdas? Por ejemplo, tenemos por aquí fecha de pedido. Y si te fijas, fecha de pedido está numérico. Entonces lo que voy a hacer, voy a seleccionar mis fechas, voy a dar Alt O, y como puedes ver, para formato es RF. Actualmente está en general, que de manera predeterminada todas las celdas están en un formato general. Pero si te fijas, me dice RF. Si yo doy RF, te vas a dar cuenta que lo único que pasa es de que se sombreó. Entonces pareciera que no, pues no hizo nada en realidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con tecla de dirección o con flechita hacia abajo, yo voy a abrir mis tipos de formato. Entonces, esto que estoy haciendo yo actualmente, estoy seleccionando con teclas de dirección, no con mouse. Me posiciono entonces en fecha corta, le doy Enter y listo, ya tengo mis fechas. Bien. Entonces, son tres estilos de K-tip que tú vas a poder aplicar. Una K-tip directa, es decir, mi secuencia me va a aplicar de manera directa la herramienta. Segundo proceso, mi secuencia me va a abrir un panel adicional y yo con tecla de dirección tengo que elegir. Y el tercer proceso, el cual me sombrea nada más y yo con tecla de dirección hacia abajo tengo que abrir ese panel. Son los tres estilos de K-tip que tú vas a poder aplicar. Pero como puedes ver, termina siendo lo mismo, te ahorras tiempo y dejas el mouse. De nuevo, al principio va a ser más tardado, estoy seguro que va a ser más tardado. ¿Qué es lo que te recomiendo entonces? Que tú te aprendas aquellos comandos que utilizas más. Es decir, si tú a diario aplicas bordes, entonces apréndete la K-tip para bordes. Y te lo pongo de ejemplo porque son de los que yo por lo general platico en los cursos. La K-tip para aplicar todos los bordes es Alt O BBT. Y listo. Lo voy a apuntar aquí, por si tú también lo quieres hacer. Alt O BBT. Entonces selecciono donde quiero aplicar borde, Alt O BBT.
Entonces en primera instancia es como, Memo, voy a tener que hacer una secuencia de 5 teclas. Sí, al principio sí. Digo, y siempre va a ser de 5 teclas, pero al principio va a ser tardado. Pero ve qué tan rápido lo puedes hacer. Y de nuevo, asegurando que conforme más veces lo hagas, va a ser mucho más rápido. Bien. Entonces, esta es la recomendación. Tú identifica los comandos que más utilizas en la cinta de opciones. Cuando tengas esa lista de comandos que más utilizas, aplícalo con K-Tip. Y vas a tener una lista de 10, 15, 20 K-Tips tal vez. Pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo qué tanto uso le das a esas herramientas. Y aplícalos. Y aplícalas diario. Acuérdate de lo que dice el libro de hábitos atómicos, un 1% cada día. Entonces, un 1% aplícame, 1% cada día. Ya sea un atajo, ya sea una K-Tip, y estoy segurísimo que conforme pase el tiempo, te los vas a aprender. Y como te comentaba al inicio, no es necesario que te aprendas todos los atajos o todas las K-Tips. Tú identifica cuáles son los que más utilizas y sobre esos vete. Y estoy seguro que vas a llegar a ese 20% o incluso más.